Muy bien, pues vamos a iniciar por respeto a nuestros asistentes. Muy buenos días. Soy su servidor, el ingeniero Daniel Ramírez de Promptel, y en nombre del organismo y del despacho LTEC, les damos la más cordial bienvenida a este taller virtual para desarrolladores, ISPs, operadores locales, con el tema que nos van a presentar el día de hoy son las obligaciones legales de los prestadores de servicio de telecomunicaciones, que amablemente nos va a presentar el doctor Juan Antonio Ramírez, quien es experto en el tema y que nos va a presentar esta información que será seguramente de mucha utilidad. Queremos agradecer a nuestros asistentes por el tiempo que nos comparten al participar en este evento. Solicitarles que nos apoyen manteniendo sus cámaras y sus micrófonos apagados para que tengamos un ambiente lo más limpio y transparente posible, tengamos una buena presentación. Y recordarles que en el chat de la sesión nos pueden compartir sus datos de contacto, su nombre, su correo electrónico, para hacerles llegar la presentación en su momento. Y también las preguntas, los comentarios, las aportaciones que pudieran tener al tema y que podamos tener al final de la presentación un espacio para preguntas y respuestas con el doctor Ramírez, a quien nuevamente agradezco, Juan Antonio, por compartirnos tus conocimientos, tu experiencia y esta información. Y bueno, no tomo más tiempo, te cedo el micrófono, que te hagas un excelente taller. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, ingeniero Daniel. Muchísimas gracias también a Promptel por permitirnos esta posibilidad de interactuar con ustedes. Y pues bueno, el tema de hoy va a ser las obligaciones legales de los prestadores de servicios de telecomunicaciones, como ya había mencionado el ingeniero Daniel, ¿no? El objetivo justamente del taller, como ya ustedes en su momento habían visto la publicidad justamente por parte de Promptel, es conocer las obligaciones legales que van a ser aplicables a los prestadores de servicios de telecomunicaciones. Esto se va a basar en tres aspectos. Primero, conocer el marco jurídico mexicano, cómo está el marco jurídico en México. Después vamos a conocer las obligaciones aplicables a las empresas de manera general, ¿no? Y ya de forma particular vamos a conocer las obligaciones aplicables a los prestadores de servicios de telecomunicaciones. Como en su momento justamente ya también les había dicho, soy Juan Antonio Ramírez. En este caso ya tengo más de 20 años de experiencia en el sector, ¿no? Cuento con algunos estudios justamente de posgrado, ¿no? Así como he sido catedrático en varias universidades, y actualmente soy socio en un despacho jurídico que se llama Law Telecom Energy Consulting, LTEC, y ahí justamente yo estoy encargado de ver los asuntos corporativos, telecomunicaciones, tecnologías de información, competencia económica, entre otros justamente otros temas. Y ahora adentrándonos justamente a la materia. El marco jurídico mexicano se puede ver como en su momento nos explicaban en la licenciatura que existía un catedrático que se llamaba Hans Kelsen. Él hablaba justamente de que el derecho se tenía que ver con una pirámide. En este caso a mí me gusta esta idea de la pirámide, solamente que para un mejor entendimiento me gusta verla, ¿no? Una pirámide inversa, en donde justamente se establece cuál es la jerarquía normativa en México. Por un lado, hasta arriba de la pirámide justamente, y la ley de leyes, vamos a decirlo así, es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta Constitución Política de 136 artículos nos establece todos los derechos y obligaciones que eventualmente los mexicanos tenemos, así como el gobierno tiene. La Constitución está basada generalmente se puede dividir en dos partes, una parte que es la parte orgánica y otra parte que es la parte dogmática. La parte orgánica se refiere principalmente a cómo se organiza el país, ¿no? En este caso, que en México van a ser 32 estados, que vamos a tener un gobierno, que va a haber tres poderes, que es legislativo, el ejecutivo, el judicial, ¿no? Etcétera. El ejecutivo va a poder en este caso elegir sus secretarías, etcétera, ¿no? Y en la parte dogmática, justamente, se establecen los derechos humanos
que se nos reconocen a nosotros como humanos, justamente, así como las garantías que el Estado va a otorgar. En materia justamente de telecomunicaciones, en materia de cuestiones corporativas, de los artículos más relevantes podemos referir de la Constitución es primero el artículo 5º, el cual nos habla de una libre concurrencia, ¿no? Es decir, esta libertad que tenemos de dedicarnos al comercio que queramos. Tenemos un artículo 9º, que es el que nos habla de una libertad de asociación, es decir, el de que podemos nosotros juntarnos siempre y cuando sea con fines lícitos, ¿no? Y eventualmente formar, en este caso, sociedades. Un artículo 25 que nos habla de un plan nacional de desarrollo, en este caso, este plan eventualmente se complementa con los planes de desarrollo de infraestructura, con los planes, etcétera, que tiene tanto la Secretaría como en su momento el IFT. Un artículo 27 que nos habla de qué es dominio de la nación y que es el artículo que permite, en cierta medida, que se concedan las concesiones, para la redundancia, ¿no? En materia de telecomunicaciones, nuestras concesiones de autorizaciones, ¿no? En función de que el suelo es propiedad de la nación, así como el cielo o el aire justamente es propiedad de la nación, y por tanto se concesionan estos servicios públicos, ¿no? Y evidentemente también el artículo 28, el cual nos establece la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones, ¿no? Y toda la normatividad que eventualmente sirvió como base para la actual Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Por otro lado, debajo de la Constitución tenemos lo que son los tratados internacionales. Los tratados internacionales en materia de telecomunicaciones podemos referir de dos tipos. Unos, los que son celebrados por la UIT, ¿no? La Unión Internacional de Telecomunicaciones, en los cuales se ven diferentes aspectos, ¿no? de espectro radioeléctrico, comunicaciones, etcétera. Y por otro lado, justamente los tratados que se basan o tienen alguna derivación de la OMC. ¿Cómo sería la propia OMC, con estos acuerdos específicos en materia de telecomunicaciones, de los cuales México forma parte, los acuerdos ya en materia de telecomunicaciones que se encuentran en los diferentes tratados de libre comercio, ¿no? Y que eventualmente todos estos forman parte del sistema jurídico mexicano. Eso también en atención a que México, por jurisprudencia justamente de la Suprema Corte de Justicia, ha determinado tener un sistema jurídico monista y autoaplicativo. Monista quiere decir que para México todas estas normas forman parte de un mismo bloque. Y los tratados internacionales, como en su momento lo establece el artículo 133 de la Constitución, una vez que son firmados por el Ejecutivo y ratificados por el Senado, forman parte de la ley suprema, ¿no? O sea, forman parte de las leyes de la Unión. Entonces, esos tratados internacionales tienen su lugar, ¿no? Se encuentran por debajo de la Constitución. Hay disposiciones o hay personas que en el momento pueden comentar que los tratados internacionales se encuentran a la par o se encuentran por encima de la Constitución. Ya la Suprema Corte de Justicia ha mencionado que no. Si bien los principios o los derechos humanos que se pueden encontrar consagrados en los tratados internacionales deben de estar contemplados en la Constitución, no así significa que los tratados internacionales se encuentren por encima de la Constitución. Posteriormente tenemos ya lo que son las leyes. En este caso van a tener el mismo valor leyes federales, así como leyes estatales, o tenemos leyes federales, generales, estatales, las mismas van a tener el mismo valor en este aspecto normativo, solamente que va a depender de qué es lo que la Constitución permite que sea de materia federal y qué es lo que la Constitución permite que sea de materia local. Aquí justamente encontramos en cierta medida, no en esta pirámide, ¿no? Sino de manera adyacente, encontramos lo que es la jurisprudencia. La jurisprudencia son aquellos criterios que elabora el Poder Judicial para ser obligatorios justamente al Poder Judicial, ¿no? Pero en cierta medida estos criterios pueden declarar que una ley, un artículo, etcétera, pueda determinarse que es inconstitucional, ¿no? Si bien atañen a cuestiones específicas, en sentido estricto dentro de este tronco dentro de esta pirámide inversa del marco normativo, pues, podríamos encontrarlos. En un penúltimo lugar encontramos lo que son los reglamentos. Estos reglamentos justamente son todas aquellas declaraciones, pues, todas aquellas normativas que no sigue el proceso legislativo como tal. O sea, las leyes van a seguir un proceso legislativo que es Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, publicación, ¿no? En este caso, aceptación o aprobación por parte del Ejecutivo, ¿no? Y eventualmente su publicación. Los reglamentos principalmente son disposiciones que las diferentes secretarías o los diferentes órganos de gobierno establecen y que no siguen con este proceso legislativo, ¿no? Y que en muchas ocasiones pueden llegar a reglamentar lo que nos disponen las leyes.
Debajo de estas, ¿no? Debajo de los reglamentos, hasta el final encontramos lo que son las normas individualizadas. Prácticamente los contratos, ¿no? Los contratos justamente son una norma que establecemos 2 o más personas, la cual va a ser obligatoria para ellas, ¿no? Y que en cierta medida pues, forma parte de este mismo marco jurídico, ¿no? Donde si ellos establecen que va a ser A más B igual a C, bueno, para estas partes es obligatorio el A más B. De lado, de manera adyacente también, encontramos lo que serían las sentencias o las resoluciones. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones estas sentencias o resoluciones solamente van a afectar o van a impactar a las partes que forman esta norma individualizada o a una parte en particular. Entonces, realmente no tienen un aspecto general. Dicho esto, o sea, ya una vez que encontramos el cómo se encuentra este marco jurídico mexicano, vamos entonces ya a adentrarnos a cuáles son las obligaciones legales de las empresas. Esto es las obligaciones que toda empresa debiera de tener, ¿no? En primera, una empresa justamente debe de cumplir con lo que es la privacidad, ¿no? En este caso, los datos personales y confidencialidad. Una de las primeras obligaciones que las empresas deben de contar, deben de tener, es lo que se conoce como los avisos de privacidad. Este aviso de privacidad justamente es este anuncio que se le está dando a terceros de que estamos usando sus datos personales y con qué fines estamos usando sus datos personales, ¿no? Etcétera. Y el hecho en el cual ellos van a poder tener acceso a, el derecho de poder ejercer sus derechos a, ¿no? Sus derecho de acceso a la información, o sea, acceso a conocer qué datos tienen, ¿no? El poder corregir, ¿no? Los datos que llegan a tener, el poder solicitar que ya no tengas tus datos, ¿no? En este caso, ¿no? De ahí estos avisos de privacidad muchas veces las empresas consideran que agarran y lo copian de un lado y ya lo pegan, ¿no? En ocasiones puede ser real, puede ser bien, pero solamente siempre hay que considerar 3 aspectos. El primero es que hay diferentes tipos de información. Hay información general, o hay datos personales generales, hay datos personales financieros y hay datos personales sensibles. Cada uno de estos 3 tipos de datos requiere un tratamiento específico. Si nosotros estamos accediendo a datos personales sensibles y estamos usando el aviso de privacidad que encontramos en Google, ¿no? Y lo queremos justamente pegar y adaptar, pues justamente estaríamos violando estas leyes. Si nosotros, ¿no? Esa es la primera situación. Segunda, necesariamente hay que generar una política en materia de datos personales. Esta política nos dice cómo se lleva el flujo de información, qué tipo de información manejamos, cómo la cancelamos, cómo la eliminamos, cómo damos atención, porque justamente muchas veces las personas simplemente por cumplir el requisito crean un correo y dicen, ah, pues ahí ese correo a ver si llega algo. Y cuando llegan los requerimientos, etcétera, pero las personas no atienden de la mejor manera. ¿Qué es lo que pasa? Que eventualmente el INAI, ¿no? El Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ¿no? O los institutos de datos personales estatales, ¿no? Llegan a las empresas y les generan justamente multas, ¿no? Por un lado. Por otro lado, en la materia de confidencialidad, actualmente existe lo que es el ISO 27001, el cual nos habla de confidencialidad y seguridad de la información. La cuestión es de que no es obligatorio, vamos a decirlo así, que las empresas tengan que adherirse a este ISO 27000, ¿no? Pero sí es necesario que las empresas empiecen a catalogar su información, ¿no? De forma genérica se menciona que deberían de haber 4 tipos de clasificación de información. Lo que sería la información confidencial, lo que sería la información reservada, ¿no? Lo que sería la información para uso interno y lo que sería la información pública, ¿no? Una vez que logramos identificar estas 4 y logramos clasificarlas, ¿no? En cierta medida podemos llegar a tener mayor control de nuestro negocio. De igual manera, en algún momento, si nosotros logramos identificar qué es información confidencial y qué es información pública o que no es tan confidencial, cuando nos llegan eventualmente los requerimientos del Instituto Federal de Telecomunicaciones, nos llegan los requerimientos de Profeco, nos llegan los requerimientos, ¿no? Inclusive hasta una Comisión Federal de Competencia Económica, ¿no? Cuando nos llegan estos requerimientos, logramos nosotros, o de cualquier otra autoridad, logramos nosotros darle la información y con elementos poder determinar qué es confidencial. Porque para el Estado existen 3 tipos de información: confidencial, reservada y
pública. La reservada es exclusiva justamente del Estado y el Estado la tiene que acreditar. La confidencial pues, es la que recibe de los particulares y que los particulares se la decretan. Y la pública, pues justamente es la que todos podemos tener acceso. Pero las autoridades tienen como obligación el dar cierta publicidad a los documentos. Por ello, resulta conveniente eventualmente que las empresas también, ¿no?, desarrollemos una política, ¿no?, en materia de confidencialidad. Y de igual manera, ¿no?, protejamos justamente el que la empresa vaya bajo un buen gobierno corporativo. Y para ello, ¿cómo es? Generando en este caso o manejando el evitar el conflicto de interés, ¿no? Una carta simple en la cual podamos tener, ¿no?, una manifestación de conflictos de interés. Propiedad intelectual. Es evidente que necesitamos en muchas ocasiones una marca para poder distinguirnos de otros. Para ello justamente existe la propiedad intelectual. La propiedad intelectual lleva dos aspectos. Por un lado, existe una propiedad intelectual, la cual la podemos identificar como de marcas y patentes, y por otro lado, justamente tenemos una propiedad intelectual, la cual la podemos identificar como derechos de autor. Cada una justamente tiene una autoridad distinta. Marcas y patentes las ve el INPI, que es el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, y derechos de autor los ve justamente el INDAUTOR, ¿no?, el Instituto Nacional de Derechos de Autor. Cada uno de estos genera una protección distinta. Una marca, ¿no?, va a ser aquel elemento que te ayuda a distinguir, ¿no?, a distinguirte de otra que se encuentre en la misma clase y que ofrezca el mismo servicio, ¿no? En este caso, clase, servicio, producto, ¿no? Este registro se realiza ante el INPI, ¿no? El registro justamente tiene una vigencia de 10 años, ¿no? Una vez que te lo conceden, tienes 10 años para poder hacer uso exclusivo de la marca. Eso también te permite el de que si hubiera alguien que está tratando de imitarte o está tratando de generar alguna confusión de que es tu producto y a la vez no lo es, una vez que tienes tu marca registrada, puedes demandar a esta persona e inclusive conseguir hasta un 49% de daños y perjuicios, ¿no?, por este uso indebido justamente de las marcas. Pero además de esto, ya una vez que tenemos una marca, por ley, a los 3 años de que nos otorgaron justamente la marca, tenemos que hacer una declaratoria de uso. ¿Por qué? Porque lo que quiere justamente la autoridad es de que las marcas se usen. Y por tanto, todos los 3 años tienes que decir que realmente sí le estás usando. Al término justamente de los 10 años, ¿no?, ya hiciste la declaratoria, después nos vamos a los 10 años. Si a los 10 años tú solicitaste, tienes tu marca, a los 10 años tienes la obligación de renovar, ¿no? ¿Renovarla por cuánto tiempo? Por un periodo siguiente de 10 años. Y así te la puedes seguir llevando a perpetuidad justamente durante 10, 10, 10, 10, 10 y todo el tiempo tener tu marca, ¿vale? Pasa una cuestión diferente con lo que son las obras, ¿no?, en lo que serían los derechos de autor. Las obras, y de aquí, ¿por qué resulta importante? Bueno, porque justamente en México, el sistema mexicano establece que lo que son las bases de datos y lo que son los softwares, justamente entran dentro de un registro de obras. Entonces, en este caso, estas obras, que sería el software y que sería la base de datos, tienen que ser sujetas de protección por parte del INDAUTOR. Esto refiere a que tendremos que registrar la obra y esta obra, este software, justamente en México, va a tener una vigencia, no vas a tener que renovarla, simplemente obtienes el registro, y va a tener una vigencia de la vida del autor más 100 años. En países como Estados Unidos, ¿no?, o sea, se maneja justamente 75 años, en otros países se manejan 50 años, e inclusive en países como Estados Unidos, cierta parte como de Europa, ¿sí?, en esos países el software como tal lo puede uno registrar como una patente. En México no, el software justamente en México se registra como una obra. Las patentes, en este caso mencionado también, es, bueno, aquel desarrollo, aquel invento que ustedes realicen en sus empresas y que también debiéramos de buscar la protección, ¿no?, los cuales justamente sean algo innovador, ¿no?, estén por arriba justamente de state of the art, ¿no?, en donde justamente esta innovación, ¿no?, tenga también una aplicación industrial. De aquí, en materia de patentes, existe lo que son las patentes, que son nuestros inventos novedosos, y lo que son los modelos de utilidad, que es un mejoramiento a un invento, ¿no? Si ya tenemos justamente el celular, lo que vamos a estar generando, si estamos mejorando las aplicaciones del celular, sería justamente un modelo de utilidad.
y aquí cada uno tiene vigencias distintas. La patente tiene una vigencia de 20 años, no se puede renovar. Los modelos de utilidad justamente tienen una vigencia de 10 años. Se tiene que estar pagando mensualmente la atención de la patente, ¿no? El mantenimiento justamente de la patente, y te permite que de manera exclusiva tú seas el único que pueda explotar justamente esta patente en México. Hablando de hardware, hablando de ciertos modelos. Si estamos hablando de software y si estamos hablando de base de datos, tiene que estar registrado como OVA. Y de igual manera, ya una vez que contamos con estos registros marcarios, o que contamos con estos registros de patente, o que contamos con estos registros de obra, resultaría necesario el registrar eventualmente los licenciamientos. ¿Por qué? Porque si uno no registra los licenciamientos ante el INPI o ante el INDAUTOR, el problema es de que estas licencias de uso no tendrían justamente validez frente a terceros. Sí entre las partes, pero no frente a terceros. Entonces, si alguien pudiera reclamar que ese licenciamiento es ilegal, un tercero pudiera reclamarlo. Si no se tiene registrado el documento, pues bueno, se pudiera tener mayores afectaciones eventualmente en un juicio. Derecho de la empresa. Todas las empresas, en este caso, deben de contar eventualmente con asambleas, o sea, se tienen que celebrar asambleas. Por lo menos toda empresa debe tener una asamblea general ordinaria cada año, en donde las asambleas generales ordinarias se ve los estados financieros, se ve la cuestión financiera de la empresa y se ve lo que refiere a la administración y lo que refiere a la vigilancia. Claro, dependerá justamente si eres una SA o una SDRL. Una SA obligatoriamente tienes que tener un comisario. Una SDRL puede no tener un comisario, pero bueno, en esas asambleas generales ordinarias pues, se celebran cada año. Estamos justamente ahorita cercanos a, porque la fecha límite, vamos a decirlo así, de las asambleas es en abril, ¿no? El 30 de abril justamente del 2024 es la fecha límite para que las empresas celebren las asambleas ordinarias del ejercicio social 2023, en este caso. Después, uno que tiene estas asambleas, hay asambleas generales extraordinarias, estas son para modificar a lo que está dedicando la empresa, prácticamente. Otra de las obligaciones justamente que las empresas deben tener es los libros corporativos. Muchas veces la gente dice, bueno, pues que los libros corporativos, o sea, ¿qué? Bueno, hay una obligación expresa en el Código de Comercio, así como en la Ley General de Sociedades Mercantiles, en donde establece que las empresas deben tener sus libros corporativos. Bueno, pues si no los tengo, ¿me van a multar? No, si no los tienes, no te van a multar. Pero en algún litigio, justamente, la contraparte sí puede solicitar que los presentes. Y si no los presentas, pues esto te podría generar o una sanción por parte de la autoridad que te lo está requiriendo, o en su caso también el de que pudieras llegar a ser como confeso y que por tanto la afirmación de tu contraparte pudiera ser cierta. Entonces te podría generar este tipo de afectaciones. ¿No? Los libros corporativos son 4, ¿no? Tenemos que llevar un libro corporativo de asambleas, tenemos que llevar un libro corporativo de variaciones de capital, un libro corporativo, se recomienda un libro corporativo de poderes, un libro corporativo de accionistas, ¿no? Y prácticamente justamente son los libros corporativos que toda empresa debería llevar, bueno, y un libro de un consejo de administración, si es que se tiene consejo de administración. Otro de los errores que muchas veces las empresas cometen y que es una obligación son las acciones. Las empresas sí o sí tienen que emitir sus acciones. ¿Y esto por qué? Porque las acciones traen adheridas cupones. Los cupones en sentido estricto es, tú presentas un cupón cuando se da justamente las asambleas, tú presentas el cupón y a cambio de ese cupón te tienen que pagar tus utilidades la empresa, ¿no? Tus utilidades o tus dividendos ya como socio. ¿Qué pasa si no lo haces de esta manera? Digo, a ti como socio no te pasa, pero a ti como administrador, si tú estás fungiendo como administrador y no se está realizando de esta manera, eventualmente puedes ser responsable por daños y perjuicios. Entonces, en muchas ocasiones la empresa se guía con, sobre todo en el sector, que son pocos los socios, son pocos los accionistas y entre ellos mismos fungen como administradores, fungen como comisarios, fungen como directores generales. Bueno, si eso se da, los administradores pueden llegar a tener esta obligación. Después, habrá algunas empresas, ¿no? O habrá algunos sectores en donde tengamos que manejar contratos de adhesión. Estos contratos de adhesión en ocasiones tendrán que ser registrados, una ante la Profeco, dependiendo del tipo de servicio, o en el caso de las telecomunicaciones, como lo hemos visto, es ante la Profeco y además justamente ante el IFT.
Un hecho adicional es verificar los términos legales de nuestra página web. Esos términos legales nos van a decir el cómo se van a usar, el cómo, cuál es el alcance justamente de la página, para evitar justamente hacer publicidades engañosas, etcétera, que pudieran generar afectaciones por parte de la Procuraduría Federal del Consumidor. En caso de que tengamos trabajadores extranjeros o en caso de que no seamos una empresa 100% mexicana, pues tendremos justamente que cumplir con normatividad de inversión extranjera y con normatividad justamente de migración. Cuando estamos realizando comercio electrónico o cuando estamos teniendo una página web, tenemos que cumplir con ciertas disposiciones, como pudiera ser la norma mexicana y la Ley Federal de Protección al Consumidor, que nos dice cuáles son los requisitos mínimos que debe de contar justamente las webs, ¿no? Las páginas de las sociedades. De igual manera, toda empresa eventualmente tiene que hacer sus contratos. ¿Qué es lo recomendable justamente con los contratos? Los contratos van siendo un traje a la medida. Por tanto, debemos de tener el mayor cuidado en hacerlos y no estar descargando contratos de Internet porque sí. Me he topado con contratos que dicen que son contrato de compraventa y que resultaba que era un suministro y una prestación de obra. Entonces, resultaba esto un franqui, ¿no? El contrato terminaba siendo un franqui, ¿no? Y ese contrato, cuando se van las cuestiones a litigio, pues, termina siendo mal. Mucho de lo que ahorita estamos mencionando, también la finalidad que tiene es, en muchas ocasiones, de manera preventiva, eventualmente correctiva cuando no ha llegado todavía una sanción por parte de la autoridad. Pero esto es justamente para evitar generar mayores problemas. Otra de las disposiciones justamente que tenemos que generar y que en muchas ocasiones lo dejamos hasta el final, no es justamente porque sea una de las consignas del gobierno actual, sino simplemente estas disposiciones existían desde antes del gobierno actual, ¿no? Y son disposiciones que generan cierta obligatoriedad e inclusive que nos pueden generar sanciones muy importantes. Y esto sería lo que se refiere a la anticorrupción y prevención del lavado de dinero. De inicio justamente uno tiene que crear una política de integridad. Esta política de integridad nos refiere justamente, digo, y eso es por ley, ¿no? El Sistema Nacional de Anticorrupción, ¿no? Establece justamente por ley el de que las empresas deben de contar con una política de integridad. ¿Esto para qué? Para evitar justamente las responsabilidades civiles o penales por parte de los socios, por parte de los administradores, así como por parte de los empleados, ¿no? Se pueda justamente de esto que se le conoce como el compliance penal, se pueda determinar justamente, ¿no?, el actuar correcto de todos estos stakeholders. Por otro lado, justamente tenemos un manual de organización, como tenemos que tener un manual de organización, un manual de procedimientos y un manual de cumplimiento, ¿no? Es decir, cómo vamos a organizar, quién va a poder tener acceso a qué, cómo vamos a atender ciertos procedimientos, ¿no? En este caso, ustedes les ha pasado, ¿no? En diciembre, ¿no? Es muy común que busquemos darle un regalo, ¿no?, a aquellas personas que nos han pues simplemente que nos han brindado una atención, no que nos hayan ayudado, no es nada contra de corrupción, etcétera, ¿no? Simplemente por atención, ¿no?, como un agradecimiento, justamente uno les manda regalos. En muchas ocasiones estos regalos se los mandamos al IFT, a los comisionados, o se los mandamos al subsecretario, etcétera. Pues ellos justamente, sus procedimientos dicen, no podemos recibir ese tipo de regalos, ¿no? Otras empresas ya establecen sí puedo recibir regalos, pero los regalos tienen que ser de un monto mínimo, de un monto máximo, perdón, de 1,000 pesos. Entonces, este tipo de procedimientos justamente son los que tenemos que empezar a crear, ¿no? Y eventualmente, pues, un cumplimiento, ¿no? O sea, cómo justamente vamos a cumplir con la norma, ¿no?, de anticorrupción. Adicional a esto, tenemos que crear un código de conducta, ¿no? Cómo vamos a operar, cómo vamos a comportarnos, qué es lo que va a buscar la empresa, etcétera. Y al final tenemos que hacer una identificación de actividades vulnerables. Primero, para identificar esta actividad de identificación de actividades vulnerables, nos significa a qué nos dedicamos y cuál es el flujo del dinero que estamos recibiendo. ¿Por qué? Porque si resulta, estas disposiciones son para prevenir el lavado de dinero. Si resulta que nuestras transacciones se pudieran presumir como actividades vulnerables, vamos a estar en el ojo de la UIF, ¿no?, la Unidad de Inteligencia Financiera, en donde la UIF lo que va a estar viendo es cómo estamos haciendo nuestras transacciones.
Y en el momento en el cual nosotros tengamos un problema, o para la UIF pudiéramos significar un problema, o pudiéramos significar que estamos generando un lavado de dólares, un lavado de dinero, ¿sí? Lo que va a generar la UIF es de que en ese momento va a solicitar la congelación de cuentas. Y es un grave problema justamente cuando nos congelan las cuentas, porque no podemos mover nuestro dinero, ¿no? Esto sin menoscabo de que podamos o no entrar a la lista negra justamente de que la UIF en su momento maneja con el SAT, y que esta lista negra nos va a impedir justamente operar como tal, ¿no? O sea, justamente no vamos a poder celebrar muchos contratos, etcétera. Entonces, todo esto, ¿por qué? Porque en primera es identificar esas actividades vulnerables. Una. Dos, si realmente lo que estamos realizando son actividades vulnerables, entonces no hay una gran complicación. Es simplemente, ¿no? Si nosotros nada debemos, nada tememos, simplemente es hacer los reportes periódicos a la UIF para evitar eventualmente congelamiento de cuentas, así como evitar el que también nos puedan brindar sanciones y nos puedan generar presunciones penales. ¿Vale? Bien. Ahora, todas las empresas eventualmente tenemos trabajadores, ¿no? Estos trabajadores, pues bueno, o estas situaciones laborales deben de ser atendidas en cierta medida de la mejor manera posible. ¿Por qué? Porque México es un país proteccionista, ¿no? Es un país proteccionista justamente del trabajador. Por tanto, justamente, ¿no? En un gran porcentaje, el trabajador siempre la va a llevar de ganar con el patrón, ¿no? Y este trabajador justamente, bueno, o sea, para que podamos llevar la fiesta en paz, resulta conveniente cumplir con las normas, ¿no? Las principales normas. La primera, tener un contrato de trabajo. Muchas veces nosotros como patrones o algunos clientes, así nos han manifestado, que consideran que es mejor no tener un contrato. ¿Por qué? Porque no hay nada por escrito ahí, o sea, entonces todo está del aire. Sí, el problema justamente es de que nosotros como patrones vamos a tener la carga de la prueba a falta de contrato. Entonces, si no existe contrato, nosotros tenemos la carga de la prueba de demostrar cuáles eran las condiciones. Y es bien complicado demostrar hechos negativos. Es un poco más complicado. Segunda, se tiene que crear un reglamento interior de trabajo. Este reglamento interior de trabajo no es yo patrón lo creo, ¿no? Tenemos justamente, existe lo que son las comisiones mixtas. Las comisiones mixtas son, en este caso, reuniones, ¿no? Uniones que se dan entre el trabajador y entre trabajadores y patrón para que en esas comisiones mixtas se pueda determinar cómo debe de operar la empresa. Una de ellas justamente es el reglamento interior de trabajo. El reglamento interior de trabajo nos ayuda a nosotros como patrones el poder determinar cómo, cuáles son los límites que pueden llegar a tener los trabajadores o cómo deben de trabajar o qué es lo que deben de hacer. De igual manera, tenemos que tener cumplimiento de 28 NOMs. En estos 28 NOMs vienen desde señalamientos, ¿no? De salida de emergencia, etcétera, desde el hecho del cual de tener una silla, desde el hecho del cual de tener herramientas, ¿no? Etcétera. O sea, justamente van diferentes tipos de NOMs, las cuales actualmente son 28. ¿No? Se habla justamente de el burnout, se habla de el teletrabajo, etcétera. Pues hay justamente 28, ¿no? De igual manera, las empresas deben de contar con unas comisiones mixtas. Estas comisiones mixtas van a ver sobre la capacitación, lo que son las PTU, ¿no? En este caso, esto que ya ha generado mucho revuelo, ¿no? Las PTU, en este caso, bueno, son discutidas en las comisiones mixtas, ¿no? Se determina justamente también la comisión mixta para seguridad, otra comisión para determinar la antigüedad, qué pasa con la antigüedad, etcétera, así como con los reglamentos interiores de trabajo. De igual manera, en materia laboral, pues bueno, si tenemos más de 10 trabajadores, tenemos que estar abiertos a que eventualmente podemos tener un contrato colectivo, en donde ya actualmente por las nuevas disposiciones en México, las leyes federales y en este caso la presión del TEMEC, ¿no? El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ya los sindicatos han cambiado, ¿no? Anteriormente, cuando las personas llegaban a una empresa, era un sindicato el que formaba parte de esta empresa y era te adhieres porque te adhieres. Y de ahí, como sindicato, pues, te va a cobrar tus cuotas sobre el patronal, ¿no? Pero tus cuotas de sindicato. Ah, ok. Actualmente ya los sindicatos, primero tuvieron que ratificarse todos los sindicatos ante las empresas. Es decir, sí soy el sindicato de empresa. ¿Cómo? Mediante una mayoría de los trabajadores. Y después, si no han sido ratificados estos sindicatos, pues están en la etapa de enamoramiento. Y al día de hoy,
cualquier empresa puede llegar a tener un sindicato y no necesariamente tiene que pertenecer a estas grandes confederaciones de trabajadores, ¿no? Una Citatir, una CTM, una CROM, una CROC, ya no. Bueno, entonces, y de ahí ya una vez que tengamos este contrato colectivo, pues tendremos justamente que atenderlo y ver cómo lo manejamos, porque si no puede pasar lo que está sucediendo en Audi, ¿no? En este caso la huelga que pasó en Audi, y por otro lado la huelga que ahorita está en Nacional Monte de Piedad, ¿no? Justamente donde se están dando estas situaciones. De igual manera, pues tenemos que operar o tenemos que participar en la seguridad social. Es decir, tenemos que brindarle a los trabajadores pues, el pago justamente del IMSS, ¿no? Nosotros como empresas privadas, el pago del IMSS, el pago justamente de Infonavit, el pago del CONSAR, eventualmente ver si determinamos el FONACOT o no se determina el FONACOT. Por ley, justamente, todos tenemos que brindarle a nuestros trabajadores capacitación y adiestramiento. Eso es por ley. ¿Sí? Entonces, claro, eso no significa que a mi trabajador le voy a pagar un doctorado, no significa que le voy a pagar una maestría, no, pero simplemente sí significa que le tengo que brindar cursos para capacitarlo para poder desarrollar mejor su trabajo. Estos cursos pueden ir desde cómo manejar el estrés hasta ya cuestiones más especializadas, ¿no? Como el desarrollar el despliegue de infraestructura submarina, etcétera, ¿no? De igual manera, requerimos justamente tomar muy en consideración cuando estamos ante mujeres embarazadas y que ya tuvieron justamente a su bebé. En este caso, cumplir con las disposiciones de embarazo no solamente es darle los 90 días, sino es generar justamente las condiciones, es inclusive brindar ciertas opciones específicas para mujeres embarazadas. Y ya una vez justamente que se tuvo el embarazo, ya que tiene su bebé, también tenemos que buscar cómo crear eventualmente salas de lactancia, ¿no? Donde justamente las mujeres pueden ir a lactar, ¿no? Para eventualmente dárselo a sus hijos. Y una cuestión también importante es el generar los protocolos para evitar discriminación, violencia y acoso. O sea, justamente el ver cómo podemos primero identificar y que las personas sepan qué es acoso, qué es violencia, qué es discriminación y el cómo justamente evitarlo. ¿Por qué? Porque de lo contrario justamente podríamos estar sujetos de alguna revisión eventual que podría hacer no solamente la Secretaría del Trabajo, sino también la CONAPRED. Ahora sí, estas eran las obligaciones generales, vamos a decirlo, de toda empresa, ¿no? Es empresa que te dediques a las telecomunicaciones o que te dediques a vender chicles o que te dediques a lo que tú quieras, ¿sí? Toda empresa debes de cumplir por lo menos con lo que aquí. Claro, hay otras disposiciones, sí, existen disposiciones en materia fiscal, ¿no? En este caso, no me adentro a las cuestiones en materia fiscal porque generalmente quienes más tienen tratamiento con esto son los contadores, ¿no? Pero tenemos obligaciones en materia fiscal. Sí, ya cada empresa, dependiendo de su sector, dependiendo de su servicio, tendrá que cumplir qué normas de protección civil, qué normas ambientales, etcétera. O sea, ya justamente va a depender de cada sector y a qué se dedique justamente a la empresa, ¿no? Inclusive, dentro de las mismas empresas que pertenecen al sector de telecomunicaciones, hay unas que simplemente sus obligaciones son menores que las obligaciones que tienen otras empresas, ¿no? Pero, bueno, ahora ya, adentrándonos a las obligaciones generales que tienen que cumplir las empresas de telecomunicaciones. Esto es principalmente va dirigido a las empresas que tienen concesión o que tienen una autorización o que están prestando servicios de telecomunicaciones y que la primera sugerencia sería tramiten su concesión o su autorización. Porque si no, llegan las visitas, pierden equipos y llegan sanciones o multas de importancia. La primera justamente obligación que tienen los operadores de telecomunicaciones es tener un sitio web y en este sitio web publicar las obligaciones. ¿Qué obligaciones? Pues bueno, eventualmente, pues, también entre que uno tiene que publicar el aviso de privacidad, los términos legales, pero también el plan tarifario, tenemos que publicar el cumplimiento de la NOM 182, etcétera. Después, ya una vez que nos otorgan la concesión de la autorización, si establecimos una cobertura, tenemos que cumplir justamente con esa cobertura, ¿no? Tenemos que demostrar que la cumplimos, etcétera. Después tenemos que celebrar un contrato marco con usuario final. Este contrato marco pues, va a estar sujeto en su momento, de aprobación por Profeco y aprobación justamente por el IFT.
tenemos que crear un código de prácticas comerciales, ¿no? Este código justamente de prácticas comerciales, pues es el cómo vamos a generar nuestras tarifas, ¿no? Cómo vamos a generar nuestros productos, etcétera. Va de la mano con el código tarifario y eventualmente el registro de tarifas. ¿El registro de tarifas ante quién? Ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones, ¿no? De aquí, después, tenemos que en cierta medida conocer los diferentes planes. Plan de señalización, plan de interconexión, ¿no? Etcétera. Estos planes, justamente plan de numeración, ¿no? Estos planes los tenemos que conocer porque eventualmente los tenemos que cumplir, ¿no? Tenemos que cumplir con estos planes, tenemos que, si se va a hacer la numeración de esta manera, o si vamos a señalizar de esta manera, no se tiene que hacer. Adicional a esto, las empresas ante el IFT tienen que presentar un reporte accionario anual, es decir, los socios siguen siendo los mismos o ya cambió o qué hubo justamente. Esto independiente de también que en materia fiscal, cuando se dan cambio de accionistas, o cuando se dan cambio de socios, necesariamente tenemos que informarle al SAT este cambio, ¿no? Para evitar eventualmente sanciones y para que el SAT pueda continuar con lo que se le conoce como beneficiario controlador. Otras de las obligaciones que tenemos justamente en Telecom, pues justamente las obligaciones relacionadas con nuestra concesión o con nuestra autorización. Primero, ya una vez que la obtuvimos, ok, tenemos que ver cuándo tenemos que renovarla, cuándo tenemos que pagar los refrendos. Ha habido empresas las cuales pierden concesiones y concesiones importantes porque no presentaron los refrendos o porque no presentaron la solicitud de renovación en tiempo. Entonces, tenemos que ver cuál es la vigencia que tenemos de nuestra concesión, nuestra autorización, 10 o 30 años, ¿no? Estas justamente, cómo se manejan, cómo tenemos que refrendarlas si son sujetas de refrendo. Tenemos que registrar justamente nuestros contratos. Ah, el contrato marco, sí, pero además otros contratos u otros convenios, convenio de interconexión, un contrato, ¿no? Un IRU, etcétera. Esos los tenemos que registrar ante el IFT, ¿no? Tenemos que presentarle reportes al IFT. Hay reportes mensuales, hay reportes cada 2 meses, trimestrales, semestrales, cuatrimestrales, anuales, por evento, ¿sí? O sea, tenemos que estar presentándole diferentes reportes justamente a IFT. ¿Qué tipo de reportes? De usuarios, de infraestructura, de despliegue, ¿no? de interconexiones, de peerings, etcétera, ¿no? O sea, reportar justamente, o sea, brindar diferentes reportes justamente al IFT. Eventualmente tenemos que cumplir con una carta de derechos del usuario. Esta también la tenemos que publicar en nuestro sitio web. Esta carta de derechos del usuario es una disposición que se encuentra en la Ley Federal de Telecomunicaciones y que en cierta medida viene fundada también por la Constitución, en donde el usuario tiene que tener un decálogo, ¿no? Tenemos que hacer este decálogo en donde vamos a decir que tu usuario tienes derecho a cambiarte, tu usuario tienes derecho a ser respetado de esta manera, etcétera, etcétera, etcétera. Y eventualmente cumplir con la NOM 184, ¿no? Esta NOM 184 nos refiere a tener el contrato, ok, pero el contrato no solamente es tenerlo en el sitio web, si tenemos un lugar para atención a clientes, ahí tenemos que tener el contrato, tenemos que tener las condiciones mínimas, tenemos que tener una carta de usuarios, ¿no? Y esto es aplicable a cualquier prestador de servicio de telecomunicaciones, ¿no? En este caso, ¿sí? Tenemos que registrar nuestros servicios ante el registro público. Si bien ya estamos hablando de que existe una concesión única y por tanto también una autorización única, necesitamos justamente registrar nuestros servicios, ¿no? ¿Ante quién? Justamente ante el IFT. Finalmente, tenemos en este caso también que generar un protocolo para atención de quejas. Tenemos que tener el conocimiento de la información de redes. ¿Por qué? Porque la topología, justamente el IFT, cuando quiera nos puede solicitar que le digamos cuál es la topología justamente de nuestras redes. Tenemos que buscar eventualmente la homologación de equipos y también nuestro cableado. ¿Por qué? Porque justamente si no podríamos generar una responsabilidad, un incumplimiento de leyes y una responsabilidad civil por no tener esta homologación de equipos. Generalmente se realiza en ese caso ante MICE, ¿no? Tenemos que evitar justamente bloquear o interferir, discriminar, entorpecer o restringir, ¿no? El derecho de cualquiera de los usuarios a acceso a Internet, ¿no? Tenemos que permitir, por tanto, que tengan acceso a Internet, ¿no? Tenemos que evitar las barreras a la interconexión, es decir, tenemos que permitir la interconexión. Si no nos brinda alguien la interconexión, acudimos al IFT, solicitamos un desacuerdo y el IFT eventualmente puede obligar justamente a la generación de este caso de la interconexión. Tenemos que cumplir con las normas de despliegue, privacidad y confidencialidad. Es decir,
El IFT nos dice cómo tenemos que hacer el despliegue, cómo tenemos que hacer el cumplimiento de la privacidad de datos, cómo tenemos que hacer justamente el cumplimiento. Tenemos que eventualmente cumplir también con lo que nos establece la Secretaría, los estados y los municipios, ¿no? La Secretaría, en este caso a través de la Subsecretaría, ¿no? Definen cierta normatividad que debemos de cumplir nosotros como operadores de telecomunicaciones. Tenemos que atender lo que es la colaboración con la justicia, ¿no? En este caso cuando el MP o las diferentes autoridades de Procuración de Justicia nos soliciten, ¿no?, el brindarle ciertos datos de las comunicaciones, pues, bueno, tenemos que hacerlo. Y si somos nosotros unos ISPs, tenemos eventualmente que cumplir con lo que se conoce como el DORSA Takedown. Esto es en materia de derechos de autor principalmente, y es que si un sitio justamente que está alojado en nosotros como ISPs, tenemos que ver cómo bajar ese sitio, ¿no?, o cómo cancelar el acceso a ese sitio, porque se está violentando los derechos de autor. Muchísimas gracias. Gracias, Juan Antonio, muchas gracias. Qué información tan interesante, tan completa nos has presentado. Yo tengo una pregunta. Estas obligaciones normalmente aplican para empresas, pero ¿qué sucede con una persona física que provee los servicios porque tiene su concesión única, por ejemplo? ¿Aplican las mismas obligaciones? ¿Hay alguna diferencia cuando se trata de una persona, no de una empresa? Sí, sí y no. La cuestión justamente es de que también muchas veces uno cree que empresa se refiere a persona moral. Sin embargo, el artículo 17 del Código Fiscal de la Federación establece que empresa va a ser persona física y persona moral. Tan es así que existe la figura de persona física con actividad empresarial, ¿no? Entonces, y de acuerdo a, por ejemplo, la Ley Federal del Trabajo, también se establece que persona pues, va a ser aquella unidad económica, que se va a entender persona física o persona moral, que presta o provee, ¿no?, de productos o servicios. Entonces, la realidad justamente es de que como persona física y como persona moral puede ser lo mismo. En mi opinión, hay más riesgo en la persona física porque en la persona física no se hace la separación de patrimonio. Es decir, estas obligaciones las tienes que cumplir, sí. ¿Habrá algunas que no? Sí. Las materias corporativas, es decir, como persona física no tienes que llevar asambleas, como persona física justamente no tienes que llevar libros corporativos, acciones, consejo, ¿no? O sea, esas serían justamente las que como persona física no tendrías que hacer. Pero traes un riesgo enorme porque si de lo demás te llegan a hacer un reclamo, tú vas a tener que pagar con tu patrimonio. Muy bien, muchas gracias, muy claro. Tenemos por aquí una pregunta. José Agustín Pineda nos pregunta, en materia de telecomunicaciones, ¿cuáles son las obligaciones que se tienen que cumplir ante estados y municipios? Depende justamente del estado y municipio, o sea, porque de aquí, y depende también del servicio, porque la cuestión es de que si lo que tú vas a hacer es simplemente vas a hacer un despliegue, va a depender, este despliegue va a ser subterráneo o va a ser aéreo, por ejemplo. O vas a poner, en este caso, antenas, ¿no? Vas a poner tú las instalaciones de las antenas, va a depender justamente de ahí. Cada municipio te podrá decir que requiere un permiso especial, ¿no? En sentido estricto, todos deberían estar homologados y lo que uno debiera de generar es obtener un permiso para la instalación de los servicios y posteriormente pagar un esquema similar a lo que pudiera ser como un predial, forma general, pero cada municipio te puede pedir normas, condiciones específicas. Esto quiere decir que tienen independencia los estados para definir este tipo de obligaciones, ¿correcto? Correcto. No están bajo un esquema a nivel federal que tuvieran que cumplir o alguna directriz, por ejemplo, no la hay. No la hay, digo, justamente es una de las cuestiones que se ha platicado, es de que el problema es de que lo que rige las telecomunicaciones es la Ley Federal de Telecomunicaciones. Y al ponerle el nombre de Ley Federal, aplica para la federación. Si fuera Ley General de Telecomunicaciones,
Otro cantar sería, y ahí sí generaría una obligatoriedad a los estados y a los municipios. Muy bien, muchas gracias. Tenemos aquí otra pregunta de Arnoldo Sánchez que nos dice, en materia laboral, ¿es obligatorio que alguno de mis trabajadores pertenezca a algún sindicato, específicamente Citatir? Se ha estado comunicando con la empresa en la que laboró, argumentando que obligatoriamente tengo que afiliar a alguno de mis trabajadores con ellos. No existe la obligación, o sea, aquí justamente, amén de las disposiciones en materia sindical, ya se tiene una libertad sindical pura. ¿A qué se refiere esto? Okay. Esto se refiere a que el trabajador tiene el derecho de decidir si se afilia o no se afilia a un sindicato. Y por tanto también los sindicatos no pueden obligar a los trabajadores a que se afilien, porque te afilias y después el trabajador tiene que ratificar su afiliación. Entonces, es ilegal totalmente el de que la Citatir te diga que tienes que tener un trabajador afiliado sí o sí. Eso es de hace 20 años o hace 10 años. Muchas gracias. De hecho, Arnoldo, si nos compartes tu correo electrónico, se lo hacemos llegar al doctor Juan Antonio para que puedan estar en contacto y aclarar temas que pudiera haber por ahí. Y bueno, pues estamos llegando al final del evento y vamos a tener todavía la sala abierta unos minutos para que quien guste nos puedan dejar por ahí algún comentario adicional, alguna pregunta. Toda la información que nos proporcionen la haremos llegar al doctor Ramírez para que los pueda contactar y aclarar estos puntos. No sé, Juan Antonio, si tengas algún comentario final para que demos por terminado el taller. Adelante, por favor. Sí, pues bueno, pues muchas gracias de nueva cuenta por este espacio. Espero justamente que esto les haya servido justamente a todos los que aquí están conectados. Me quedo a sus órdenes, por favor, a través de Daniel, o ya tienen ahí el correcto pues hasta el final, para que cualquier consulta que puedan llegar a tener en materia de telecomunicaciones o general de la empresa, con gusto justamente en el despacho podemos atenderlos, ¿no? Buscaremos darles la mejor atención, ¿no? Y para nosotros será un placer el poder contar con ustedes como distinguidos clientes nuestros. Muy bien, Juan Antonio, pues muchas gracias. Nos has dado una información muy, muy interesante. Seguramente muchos de nuestros asistentes la conocen, tal vez no con gran detalle, pero seguramente les generará alguna oportunidad para que puedan platicar contigo si fuera el caso. Agradecerte por compartirnos esta información, tu experiencia, tus conocimientos. Perdón, aquí Eduardo nos pregunta si se va a compartir la grabación. Los talleres se graban efectivamente y aproximadamente la siguiente semana estarán en el canal de YouTube de Promptel. Ahí pueden encontrar todos los talleres que se han impartido a lo largo de este periodo y estará disponible por ahí de la segunda semana de marzo. Y bueno, pues no me queda más que agradecerles a todos nuestros asistentes su participación. Estos eventos, estos talleres son pues para ustedes y nos acompañan. Tenemos la oportunidad de continuar con esta información y pues no me queda más que agradecerles, desearles que tengan un excelente jueves y un extraordinario fin de semana.